Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta sección del canal llamada Hablemos de Mentes, donde hablaremos únicamente sobre trastornos mentales. Conoceremos sus signos y sus síntomas, sus características generales, los factores de riesgo y muchas otras cosas que nos ayudarán a comprender y conocer cada uno de los trastornos. El día de hoy hablaremos sobre los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar sobre las generalidades de los trastornos de ansiedad y en videos posteriores describiremos cada uno de ellos. Los trastornos de ansiedad forman parte de una gran familia conocida como neurosis, que se caracterizan por ser trastornos de tipo funcional. Son desagradables o extraños para el sujeto, y las cuales las personas tienen un cierto grado de conciencia sobre la enfermedad. Él reconoce que algo extraño está sucediendo. Esto lo diferencia de las enfermedades conocidas como las psicosis, que pues están la esquizofrenia o la paranoia, en donde el paciente no acepta por más que ve que hay elefantes en su habitación. Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo o de ansiedad excesiva, así como alteraciones conductuales asociadas a estas. El miedo es una respuesta a una amenaza, ya sea real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. Viéndolo desde esta perspectiva, el miedo y la ansiedad tienen una función de sobrevivencia en el individuo, ya que el miedo nos ayuda a prepararnos para la huida o la lucha en caso de tener una amenaza. Y la ansiedad nos pone en un estado de alerta para prever ciertas situaciones futuras. Sentir ansiedad o miedo de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y constantes sobre situaciones diarias. Estos sentimientos de ansiedad y de pánico interfieren en sus actividades diarias. Son difíciles de controlar, son desproporcionadas al peligro real y pueden durar largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, muchas personas adoptan conductas evitativas, por ejemplo, ir a ciertos lugares o evitar en ciertas situaciones. ¿En qué momento la ansiedad y el miedo se convierten en algo perjudicial para nosotros? Si ya dijimos que nos ayudan a estar previniendo o estar afrontando ciertas situaciones. La ansiedad es patológica cuando se manifiesta en una intensidad desproporcionada al estímulo real o cuando se presenta independientemente de la situación de peligro. Los síntomas de ansiedad pueden manifestarse en forma episódica o en forma continua. Se pueden manifestar también en otros trastornos mentales, como en la depresión o en enfermedades físicas como el hipertiroidismo. Como mencioné anteriormente, los síntomas se pueden manifestar de forma continua o episódica. Digamos que estos dos grupos son la manera en que se clasifican, que luego se van a convertir en tres. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando se manifiesta de forma continua, estamos hablando del trastorno de ansiedad generalizada. En los episódicos nos encontramos con otras dos clasificaciones, que serían los espontáneos y los de situación.
En los espontáneos encontramos los trastornos de pánico y en los de situación encontramos las fobias, por ejemplo, fobia social, agorafobia, entre otros. Recuerden, estamos hablando sobre generalidades. Ya iremos describiendo cada uno de estos trastornos, pero lo que hay que recalcar que lo que diferencia a uno de otro es el tiempo de manifestación. En los síntomas generales de los trastornos de ansiedad podemos encontrar sensación de nerviosismo, agitaciones, tensión, sensaciones de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o de cansancio, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar ciertas situaciones que te generen ansiedad. Ojo, para considerar patológicos estos síntomas, suele tener una duración de 6 meses o más. Sin embargo, este criterio es solamente de base, ya que puede cambiar o puede variar dependiendo del individuo y puede ser de una duración más corta en el caso de los niños. Este punto es importante. Si nosotros nos ponemos a leer el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5 en esta su última versión, vamos a encontrar síntomas que creemos están presentes en nosotros. Pero no quiere decir que tengamos todos los trastornos mentales. Nosotros cotidianamente solemos tener ciertos síntomas, pero se consideran patológicos cuando tienen una duración mayor de 6 meses o cuando están perjudicando nuestro día a día. ¿Cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad? No está del todo claro cuáles son las causas. Podríamos decir que es multifactorial. Existen factores que pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad. Los traumas. Los niños que soportan maltrato o que presenciaron eventos traumáticos mayormente tienen riesgo a manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de la vida. Adultos o personas jóvenes que atravesaron un evento traumático también pueden manifestar trastornos de ansiedad. Estrés debido a una enfermedad. Tener un problema de salud o una enfermedad grave puede ocasionar un trastorno de ansiedad, ya que estamos preocupados en la salud de nuestro familiar o de nosotros mismos, en su tratamiento y en lo que nos pasará tal vez en un futuro. Acumulación de estrés. Un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes puede provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar o estrés en el trabajo o las preocupaciones por cuestiones personales y financieras. Personalidad. Las personas con determinado tipo de personalidad son más propensos a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. Este punto está muy interesante y me gustaría tratarlo en otro video, los tipos de personalidad. Otros trastornos mentales. Las personas que padecen otros trastornos mentales pueden manifestar también un trastorno de ansiedad. El ejemplo que les daba al principio, la depresión. A menudo también puede manifestar un trastorno de ansiedad. Tener familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad. Está científicamente comprobado que los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios. Drogas o el alcohol. El consumo de ciertas sustancias puede desarrollar o empeorar, ya sea por el consumo o por la abstinencia. Tratamientos para los trastornos de ansiedad. Dos tratamientos principales para los trastornos de ansiedad: la psicoterapia y, en casos muy específicos, los medicamentos. La terapia cognitivo-conductual es la manera más eficaz
para tratar los trastornos de ansiedad. En cuanto a los medicamentos, se usan varios tipos de medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas, según el tipo de trastorno de ansiedad del que estemos hablando. Se utilizan antidepresivos. En ciertas situaciones, el médico puede recetar medicamentos como sedantes, también llamados benzodiazepinas o beta bloqueadores. Estos medicamentos sirven para aliviar a corto plazo los síntomas de ansiedad. Recuerden que estos videos son meramente informativos. Para nada intentamos que supla una terapia psicológica. Es importante que recalquemos que los síntomas que se manifiestan en los trastornos de ansiedad y así como en muchos otros van a estar presentes en nuestra vida diaria, porque son situaciones que nos ayudan en cuanto a la sobrevivencia. Pero no hagamos un diagnóstico con base a estos síntomas, al menos de este video. Acudamos con un profesional de la salud mental en el caso de que identifiquemos que manifestamos estos síntomas y tenemos una temporalidad de 6 meses o más, o ya estos síntomas están perjudicando mi vida laboral, social, personal, mi relación con pareja. Es ahí cuando tenemos que acudir con un profesional de la salud. Bueno, por el momento es todo. Esta es una sección que me gustaría desarrollar en el canal Hablemos de Mentes, donde hablaremos únicamente sobre los trastornos que llegan a presentarse en los individuos. Esto con base a un manual que nosotros le llamamos la Biblia del Psicólogo, el DSM, en este caso en su última versión, el número 5, y algunas otras fuentes que se nos vayan atravesando en la investigación para los videos. Espero y les haya gustado esta sección y pues nada, si les gustó, suscríbanse, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video y estamos leyendo sus comentarios.